Estamos estudiando la lección número 13, o sea, la última lección de este segundo folleto del año 2026. El título de este trimestre ha sido Creciendo en nuestra relación con Dios. Y en la última de las lecciones vamos a estudiar acerca de la eternidad, o sea, qué nos espera en la eternidad a los hijos de Dios. En este folleto que hemos estudiado en este segundo trimestre de este año 2026, hemos tenido la característica que varias de las lecciones que hemos estudiado eh, hemos presentado en una sola lección, en algunos casos varios estudios. Lo hemos estado haciendo así y lo explicamos ahora en esta última lección porque en vez de dar un resumen de la lección, hemos estado amplificando la lección, ampliándola y explicando más cosas de lo que la lección nos enseña. O sea, hemos visto aspectos donde he pensado que vale la pena hacer un estudio más profundo y eso hemos estado haciendo. En esta última lección vamos a tener en esta ocasión también más de un tema. Varios temas vamos a estudiar en esta lección porque al quedar grabados estos temas, mi deseo es que esto que va a quedar grabado pueda servir para cualquier persona que lo escuche pueda recibir beneficio y pueda tener un conocimiento un poco más amplio de lo que tendríamos si solamente se hace un repaso escueto de la lección o se hace un resumen de la lección. Así que estamos diciendo que vamos a tener en esta última lección hacia la eternidad, vamos a tener varios estudios. En esta misma introducción de la lección, vamos a analizar algunas cosas. Primero, vamos a leer el versículo que está en la lección y se aconseja que se pueda aprender. Ese versículo lo vamos a leer con la esperanza también que esto nos ayude en nuestro conocimiento y más que en nuestro conocimiento, en nuestra decisión de estar puestos en las manos de Dios y cada vez más unidos a Dios, más cerca de Dios. Entonces, leemos el texto que está en Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 2. Dice el apóstol Juan aquí, amados, ahora ya somos hijos de Dios. Se está dirigiendo Juan a aquellas personas que nos hemos entregado a Dios. Y aunque no se vea aún lo que hemos de ser, repito la lectura hasta aquí, amados, ahora ya somos hijos de Dios. Nos hemos entregado a Dios, ya somos hijos de Dios. Entonces el apóstol continúa. Y aunque no se ve aún lo que hemos de ser, o sea, somos hijos de Dios, pero todavía no se manifiesta lo que sucederá con nosotros al ser
hijos de Dios. Por eso, eh, y aunque lo que hemos de ser no se sabe todavía, sabemos que cuando Cristo aparezca, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Lo que sabemos es que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Este texto bíblico no está diciendo que todos los hijos de Dios, todos los que hemos decidido aceptar a Dios como nuestro Salvador y hemos decidido aceptar el plan de la redención, el texto no está diciendo que vamos a ser iguales que Dios. Lo que está diciendo es que al ver a Dios tal como Él es, nosotros entonces seremos personas sin pecado. Porque Dios nos perdona el pecado, muere en la cruz, paga nuestro precio y nos da su victoria y nos salvamos. Pero cuando Cristo venga, en la segunda venida de Jesús, nosotros somos liberados de la condenación, somos liberados del pecado. Por lo tanto, ya no seremos personas con inclinación al pecado y al mal, sino que seremos personas que ya estaremos incorruptibles. Quiere decir que ya no tendremos más en nosotros el dominio del pecado, la imagen del pecado. Ya nosotros estaremos a imagen de Dios porque seremos santos, porque Dios nos quita la incorruptibilidad, o sea, ese aspecto del pecado que nos va destruyendo poco a poco, y ya somos santos porque en nuestra vida no hay ni siquiera inclinación al pecado. Ya estaremos con Dios, seremos semejantes a Él como cuando Dios hizo al ser humano, cuando creó al hombre. Cuando Dios creó al hombre, Dios dijo que iba a hacernos a nuestra, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, porque estamos libres del pecado. Cuando Cristo venga, seremos triunfantes y no tendremos inclinación al pecado, ya seremos santos. Y por lo tanto, también tendremos de ahí en adelante la inmortalidad, porque Dios nos da la victoria y nos hace triunfantes sobre el pecado y sobre la muerte. Por lo tanto, incorruptibles e inmortales, porque tendremos la vida eterna que Dios nos da. Queríamos que nos fijáramos en este texto por este aspecto, porque hacia la eternidad nosotros marchamos hacia el momento en que nunca más la muerte hará separación entre Dios y su pueblo. Nunca más habrá pecado, por lo tanto, nunca más habrá separación. ¿Qué está delante de nosotros en el futuro? Delante de toda la humanidad en el futuro puede haber solamente dos cosas. Una es la muerte y la perdición eterna. La muerte eterna, la pérdida eterna, la separación de Dios eterno. La otra es la vida eterna, que estaremos con Dios
porque Él nos va a dar la vida eterna. Lo que está delante del ser humano no es que en el futuro, al igual que en el presente, todos los seres humanos estén vivos, que todos los seres humanos tengamos una vida que no se termina, una que estaremos con Dios para siempre en su reino eterno, otra que el ser humano esté con Dios en un infierno donde está sufriendo, sigue viviendo por la eternidad y está sufriendo por la eternidad. En el futuro, en la eternidad, lo que espera al ser humano es la vida eterna si estamos con Dios o la muerte eterna, así como Satanás va a ser destruido y los demonios también en fuego y azufre, ese mismo fuego destruirá a todos los pecadores. En la eternidad habrá muerte eterna y todos los que se pierden, desde el Satanás, el primero, hasta el último pecador, dejarán de ser para siempre. Como dice la Biblia, en el libro de Malaquías, serán cenizas a los pies de los salvados. Y Dios hace una nueva creación donde en esa nueva creación no habrá más memoria del pecado, ni más vendrá al pensamiento. Pero estas cosas son así porque Dios es fiel y Él lo ha prometido. Yo voy a compartir una serie de textos que nos hablan todos de la seguridad de la victoria, de la seguridad de la salvación, porque Dios es fiel. El primer texto que vamos a leer está en Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, el versículo 14 dice, Apocalipsis 3:14 dice, escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. Así dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el origen de la creación de Dios. Dios es el testigo fiel, es, como dice la palabra aquí, el testigo fiel, el amén, el testigo fiel y verdadero. Es Dios que nos enseña la verdad, que nos dice la verdad, que es fiel en decir la verdad y el origen de la creación de Dios, porque Dios es el que creó el universo. La promesa de lo que tendremos nosotros en el futuro nos la está dando el testigo fiel, el origen de la creación del mundo. Vamos a leer ahora también Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13, vamos a leer aquí el versículo 5. Dice, manteneos libres del amor al dinero, contento con lo que tenéis, porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. No debemos nosotros buscar las grandezas del mundo, las riquezas y a Dios. Los hijos de Dios debemos entregarnos a Dios, seguir a Dios, que eso es lo que nos espera a los hijos de Dios, porque la razón por la que debemos seguir a Dios es
porque Dios dijo que no nos va a dejar ni tampoco nos va a desamparar. En Hebreos capítulo 10 también vamos a leer unos textos que aquí tenemos. Hebreos capítulo 10, el versículo 23 dice: mantengamos firme la confesión de nuestra esperanza sin fluctuar, porque fiel es el que prometió. Nosotros, sin fluctuar, sin dudar, debemos mantenernos fiel, porque Dios, nuestro Salvador, Jesús, nuestro Salvador, Él es fiel y no nos va a dejar. Mateo, también en Mateo vamos a leer una declaración que aquí encontramos, que es Mateo 24, versículo 13. Dice, vamos a leer también el versículo 14 en este caso. Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. En la tierra, por causa del pecado, en la experiencia de nuestra vida, tenemos una batalla sin cuartel contra el pecado, contra el mal. Delante de nosotros, mientras vivamos, tenemos que batallar contra el pecado, contra el mal. Pero debemos perseverar, mantenernos en las manos de Dios, porque los que luchemos hasta el fin seremos salvos. Dice la palabra de Dios, es la promesa de Dios, el que se persevera hasta el fin, ese será salvo. Y vamos a leer también el versículo 14 en este caso, porque nos ayuda a pensar no solamente en nosotros, sino en cualquier ser humano que estemos puestos en las manos de Dios. Dice aquí, y este evangelio del reino será predicado a todo el mundo por testimonio a las naciones, y entonces vendrá el fin. El evangelio del reino, o sea, el evangelio, la noticia que nos dice que tenemos un Salvador, que el Hijo de Dios vino a la tierra, que esa misericordia, que ese evangelio es eterno, porque Dios hizo este plan, hizo el evangelio desde antes de la fundación del mundo, porque Dios siempre preparó el camino para la salvación de todos aquellos que nos ponemos en sus manos. Este evangelio del reino será predicado por testimonio. Y aquí hay dos cosas que quiero enseñar. Dice que el evangelio es predicado por testimonio, y esto se está refiriendo a más de una cosa. Primero, se predica por testimonio, porque la palabra de Dios, la Biblia, está compuesta por el Nuevo y el Antiguo Testamento. Los testigos de Dios es la escritura, donde se escribe la palabra de Dios. El testimonio son las escrituras, los dos testamentos, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Uno con la promesa del Mesías que vendría a dar su vida para nosotros. Otro, el Nuevo Testamento, donde se nos enseña el Mesías que vino a dar su vida por nosotros. Así que el Evangelio es predicado por testimonio. Además, es
es predicado por testimonio, por el testimonio de Jesús. Jesús, nuestro Salvador, es el testigo fiel y verdadero. Y en el ejemplo de su vida dio testimonio, nos enseñó quién es el Padre, nos enseñó el plan de la redención y nosotros predicamos ese evangelio por el testimonio de la palabra de Dios y también por el testimonio de Jesús. Y además, el evangelio es predicado por testimonio porque todos los hijos de Dios que somos pecadores, que hemos sido pecadores y estamos luchando para que Dios obre en nosotros y nos transforme, entonces con el testimonio de nuestra propia vida. La Biblia nos enseña, Jesús enseñó, que somos la luz del mundo, la sal de la tierra, que una gran nube de testigos nos observa, entonces nosotros damos testimonio que somos hijos de Dios. Y ese testimonio que nosotros podemos dar es por la ayuda del Espíritu Santo, porque la Biblia nos enseña en el libro de Gálatas, el apóstol Pablo escribió que el Espíritu nos ayuda para que nosotros no vivamos bajo las obras de la carne, sino vivamos bajo las obras del Espíritu. El Espíritu nos da testimonio, nos enseña y nos transforma y pone en nosotros el fruto del Espíritu, o sea, nos hace a nosotros personas que tengamos el Espíritu de Dios, tengamos el sellamiento, porque nos pone el carácter de Cristo. El fruto del Espíritu es tener el carácter de Cristo y todo esto nos da la seguridad de nuestra salvación. Vamos a leer también ahora un salmo. El salmo que vamos a leer es el Salmo 25. Salmo 25, vamos a buscarlo. Salmo 25. Y este salmo que vamos a leer también un versículo, Dios tiene algo para decirnos aquí. Salmo 25, ya lo tenemos, el versículo 15. Dice, mis ojos están siempre vueltos hacia el Eterno, porque Él sacará mis pies de la red. Esto decía el salmista David. Mis ojos, y lo decimos nosotros también, están puestos siempre en el Eterno, siempre en Dios, siempre en Jehová, siempre en Yahvé, porque Él nos libera, nos salva del pecado, nos quita del lazo y nos da la victoria final. Finalmente, vamos a leer también Mateo 15, Mateo, Mateo 5 y versículo, Mateo 5, versículo 12. Dice este texto, gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en el cielo. Y así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. La palabra gozaos y alegraos, hablar de los profetas es porque los profetas testificaron de Dios aún con su propia vida. Y en su testificación, Dios
les dio la victoria. Así nosotros nos ponemos en las manos de Dios y Dios nos asegura la victoria. Y el último texto que vamos a leer en, en esta parte del estudio de la lección, porque llegamos en el estudio de nuestra lección hasta este momento, vamos a leer el versículo Apocalipsis 22, el versículo 12. Apocalipsis 22, 12 dice, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para dar a cada uno según sea su obra. Cristo viene pronto, su galardón con él, y nos va a dar el galardón, porque confiado en Dios y puesto en las manos de Dios, vamos a ser más que vencedores. Este es el primer estudio que hemos compartido de esta última lección. Te pido que compartas con otras personas este estudio y nos encontramos inmediatamente en nuestra próxima grabación.